Antes que nada, compartirles el título de una nota que nos pasó Clau el otro día en el grupo de WhatsApp que tenemos, que se llama Retirada táctica, el por qué la revolución bolivariana sigue en pie. La escribe Manolo de los Santos. Manolo de los Santos es uno de los compañeros que está en el Instituto Tricontinental de Investigación Social, es venezolano. Eh, bueno, entre muchas otras cosas participa en distintos lugares. Uno de ellos es como coordinador ejecutivo de People's Forum. Bueno, es investigador, analiza. Y me parece que es un buen artículo para desde ahí lanzar como disparador lo que está pasando en Venezuela. Porque acá entra, analiza o pone algunos matices y entran algunas cuestiones que me parece que son claves para entender Venezuela. La primera de todas es que sin lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Irán no hubiese sido posible. Me parece que ese es el primer paraguas que hay que poner para tratar de entender por qué tienen una vinculación una cosa con la otra. La suba del precio del petróleo por el cierre del estrecho Hormuz, los ataques a refinerías, la baja de productividad de petróleo, el cuello botella que significa, Trump sabía, Estados Unidos sabía que iba a generar que los precios del petróleo aumentaran. Lo hemos dicho más de una vez, Estados Unidos con mucha deuda, mucho gasto que le iba a significar la guerra, no solamente la guerra contra Irán, sino el despliegue que hizo antes contra Venezuela. Sabía que necesitaba petróleo de alguna manera barato o tener una fuente de petróleo cercana que le permitiera poder seguir teniendo la maquinaria funcionando pese a que sucediera esto que efectivamente está empezando a pasar. Todavía no se ha visto grandes repercusiones. Eso me parece el primer punto que hay que tener en cuenta. Y segundo, que ahí nos podemos meter más si quieren en lo finito, es todo lo que se ha dicho desde un lado, desde el otro, si cayó Maduro, si lo traicionaron, si la revolución murió, si Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello traicionaron la causa revolucionaria o no la traicionaron, si siguen, pero muy condicionados, si, bueno, se habló un montón. Manolo en esta nota plantea 3 escenarios que fueron los que se discutieron y da una multitud de argumentos de por qué ninguna de estas 3 fueron las que sucedieron, sino que fue una retirada táctica en un momento de saberse en desventaja para que perdure la revolución y que perduren las instituciones de la revolución bolivariana y el control de las instituciones de la revolución bolivariana y no hubiese una masacre, como estamos viendo, que está pasando en el Golfo Pérsico, con la diferencia de que no tenían ni la tecnología ni muchos elementos que les hubiesen permitido resistir de la manera que está resistiendo Irán, más allá de que podían lanzarse esa carrera. A mí esta nota me pareció muy importante porque el abordaje que se hace de la situación de Venezuela en los medios hegemónicos internacionales eh, es bastante lineal y te quieren hacer pensar que Venezuela está completamente sometido a lo que quiere Donald Trump. Hay un montón de noticias que hablan de que se volvieron a firmar acuerdos con Chevron, me parece, si no estoy mal, con Ya Shell. había de hecho. Son cosas que ya estaban antes, pero la forma en que se retrata todo eso en los medios hace pensar que hubo una especie de traición, que la revolución ya terminó. Y esta nota justamente habla de que al no tener Venezuela la capacidad que tiene Irán como para responder, necesita flexibilizar y hacer acuerdos. En algún lado tenemos que compartirla porque habla de otras experiencias de izquierda que tuvieron que ceder un poco ante lo que le pedía a Estados Unidos del imperio para continuar y, como bien dijiste, no tener toda esta catástrofe a nivel humanitario. Por ejemplo, ahora, con estos acuerdos que está haciendo Delcy Rodríguez, Estados Unidos va a poder volver a refinar el petróleo venezolano, que es lo que necesitaban. Y es algo que también la economía venezolana necesitaba un montón, porque la migración y esta crisis humanitaria que hubo es por el bloqueo económico de los Estados Unidos, porque
Venezuela no estaba pudiendo vender el petróleo que tenía que vender, que incluso lo vendía Estados Unidos cuando estaba Chávez. Y todo esto ahora está volviendo, pero son cosas que hay que ver con cuidado porque, bueno, el bloqueo que puso Estados Unidos a Venezuela ahora está eliminándose poco a poco y eso ya lo venía gestionando Maduro también. Sí, algo que me pareció interesante y que es una cosa que también la hemos matizado aquí en el programa, tiene que ver con cómo se vende Donald Trump al público en general, cómo se vende hacia el mundo y cómo necesitaba sí o sí que hubiese un escenario donde él resultaba el vencedor ante el país díscolo, en este caso Venezuela, como puede llegar a ser Cuba también ahora siendo agredida, o como puede ser Nicaragua, o como puede ser Colombia o Brasil. El nombre del país que pongamos puede variar indefectiblemente. eh, y me parece que ahí también está el por qué actuaron de la manera que actuaron. Y obviamente hay mucha información que todavía no se conoce, que no es pública, que evidentemente la cúpula de la Revolución Bolivariana conoce, sabe, y que evaluó que era preferible llegar a determinadas negociaciones o determinados acuerdos con la administración norteamericana, cosa que ni siquiera Nicolás Maduro estaba en desacuerdo de hacer, porque de hecho era algo que ya venía pregonando Nicolás Maduro de seguir, de volver a negociar y volver a poner sobre la mesa las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, porque históricamente dependió la industria petrolera venezolana de la norteamericana, porque fue montada por los norteamericanos en la época de Punto Fijo. Eh, y me parece que sí, esto es una especie de alivio. Esto también lo traían a colación en algún momento con la cuestión de por qué Delcy Rodríguez no se solidarizó, o por qué Venezuela no se solidarizó con Irán y sí con Qatar. Bueno, los fondos donde está la plata del petróleo venezolano los maneja Qatar. Qatar fue una mediadora entre Estados Unidos y Venezuela en su momento. Las relaciones con Irán van a seguir y eso es parte de lo que muchas veces no se publica, no se dice, no se afirma, más allá de que Delcy Rodríguez dejó muy en claro de que Venezuela iba a negociar e iba a relacionarse con todos los países del mundo que quisieran, pero me parece que ahí hay una cuestión y que acá hay que dejar de lado la moralina y decir, no, bueno, estás negociando con el imperio. Y mirá, si sabés que te van a barrer y van a matar a un 30% de la población, no sé, hay que estar en ese lugar para tomar la decisión de, bueno, vamos a la guerra, aprieto el botón rojo, o, bueno, no, hacemos alguna concesión, vemos cómo podemos sortear la cintura política. Y en Pero esto, Latinoamérica estamos comprometidos con la paz, creo yo, a pesar de todo. No queremos tener, aparte de los problemas que tenemos, un conflicto bélico. y además que en la región, excepto Cuba y Nicaragua, No, y más allá, digo, de la guerra civil, después creo que hay algo que nosotros siempre hemos valorado de la Revolución Bolivariana y siempre lo hemos comparado en relación con otros procesos políticos, que tiene que ver con la formación de cuadros. Ese es un gran logro y la razón por la que hoy la Revolución Bolivariana sigue en pie tiene que ver con que, bueno, esos altos mandos políticos de la Revolución del Partido Socialista Unido de Venezuela siguen vivos. Y eso también tiene que ver con cómo se negocia. El otro día Nico compartía en el grupo un tuit bastante largo que lo hace Francisco Ameliach, donde Francisco Amelés, que es uno de los cuadros, intenté testear de llegar para ver si podíamos hacer una nota. Me decían compañeras y compañeros de allá de Venezuela, es uno de los cuadros más cerrados del PSV. Por lo cual iba a ser difícil que nos dé una nota a nosotros particularmente, bueno, pero fue gobernador además. Es un cuadro dentro de la estructura. Él analizaba algo que nosotros analizamos acá en Marcha de Gigantes, que fue esa recordada en 2019, Operación Gedeon. Yo me acuerdo que me sumé a Marcha a hacer la columna de América Latina ese año, en 2019, y una de las primeras cosas, ya tipo intento de magnicidio, de Nicolás Maduro y una operación a través de Colombia contra Venezuela con mercenarios, obviamente, gestionada entre la oposición o los vendepatrias de la oposición venezolana y la empresa Silvercop en ese momento. Bueno, y nosotros hicimos un análisis de varias semanas
de lo que había implicado eso, pero en esa operación explícitamente estaba el exterminio no solo dirigida al alto mando político-militar de la revolución, sino que se extendía ese exterminio en la operación a la dirigencia de base del chavismo. Por eso creo que es como también muy fundamental entender, bueno, cuáles son las condiciones en las que se negocian. No solamente tiene que ver con evitar un nuevo ataque contra la población civil, sino también, bueno, resguardar los cuadros que todavía tiene la revolución y que son de suma importancia para el sostenimiento de la misma. Sí, también, si no me equivoco, era él el que justamente hacía este análisis como en esta cuestión de los estados en desventaja y cómo uno, hacer un estado estratégico como Venezuela por locación, por reservas de petróleo, incluso también de oro, que es algo a lo que Trump le está interesando. Y de gas natural. Sí, Digo, también. hizo un informe, nada más y nada menos que el Congreso de Estados Unidos, o sea, un servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos hace un informe respecto de las reservas de gas natural que tiene Venezuela y la posibilidad de que les permita subsistir, incluso como de autoabastecimiento de acá a 200 años. Es una reserva en ese contexto, digo, ¿no? En el que, bueno, los recursos son importantes, más allá del petróleo, los propios de Estados Unidos están diciendo, bueno, hay también una reserva de gas natural que es impresionante. Sí, y de vuelta, o sea, digo lo del oro nuevamente, pero porque empieza a ser la reserva por excelencia de los países ahora que el dólar está en un mercado sumamente inestable y que muchos están decidiendo cambiar de moneda. Digo, los BRICS han decidido cambiar de moneda hace tiempo y muchos otros países se están sumando y el oro sigue siendo como su única reserva estable y a Trump también le interesa negociar el oro que puede extraer de Venezuela. No, está claro, no es solamente petróleo. Lo hemos analizado, lo hemos dicho, no es solamente petróleo, son otros Recursos. minerales, es la posición geográfica también. el aleccionamiento de Es la entrada a nuestra de región. un proceso díscolo o de un proceso que no se alineó desde hace 20 años o más con el proceso norteamericano. Es la cercanía con Brasil, Sí, la importancia que tiene con Brasil el para el Amazonas. BRICS. Y ahí entra el tema de Cuba. Por eso ahora el asedio a Cuba es aún peor que antes. Trump ya lo dijo también, me parece que ayer, que bueno, van a terminar con Irán y después se van a encargar de Cuba, pero Sí, que a se lo Cuba dijo ya le Marco llega el Rubio. momento. Se lo dijo Marco Rubio, le dijo, ahora después te vas a encargar de Cuba, pero primero vamos a resolver Irán. Y yo les quería comentar que esta semana vieron que Estados Unidos tiene sus gobiernos cómplices. Bueno, Ecuador acaba de romper relaciones con Cuba, expulsó al embajador de Cuba y a toda la gente de la embajada. Y esto es solamente una señal del alineamiento que tiene el Ecuador con Estados Unidos. Recordemos que también tiene una posición estratégica en el Pacífico, tenemos las Islas Galápagos, a pesar de que la población dijo que no quería bases militares estadounidenses, ya hay tropas estadounidenses en el territorio y ya están haciendo operaciones conjuntas. Luego les vamos a contar un poco más sobre eso, porque son cosas que pasaron ayer literalmente. Bueno, como veremos, tiene una relación, un vínculo, lo que sucedió en Venezuela. Lo que sí está claro es que, y esto se ve si uno se pone a mirar las redes sociales de los funcionarios del gobierno, les dio la posibilidad de hacer un montón de esas concesiones con el gobierno norteamericano, les permitió, y esa entrada de dinero fresco, si se quiere, de la venta de ese petróleo, les permitió hacer política y empezar a resolver cosas que no estaban pudiendo resolver en materia de inversión en salud, en alimentos, en esto, en lo otro. Un montón de situaciones que se fueron dando. Acá mencionaba Claudia al principio a Saab, que fue uno de los empresarios que fue mentor de las cajas CLAPS. Para quienes no las conozcan, las cajas CLAPS eran como unas cajas que daba el gobierno de ayuda social y adentro tenías aceite, arroz, bueno, principalmente. En Venezuela. En Venezuela, las principales cosas como para tener una canasta, relativamente básica. cubierta. Y eso lo garantizaba el Estado, digamos. Obviamente con la guita de la renta petrolera se compraban eso hasta llegar al punto de casi autoabastecimiento de lo que consume el venezolano promedio
En términos generales, obviamente hay cosas que se tienen que importar, pero también producto del bloqueo, de la escasez de energía, de un montón de complicaciones, tuvieron que llegar a la soberanía o a la autoabastecimiento alimentario, lo cual no es menor, porque ahora tienen esa ventaja. No dependen de terceros países para poder comercializar o para poder consumir lo mínimo indispensable que es el alimento. Bueno, Cosa que, bueno, ahora que nombras eso, no es lo que está pasando, por ejemplo, bueno, en el Golfo Pérsico con el tema también del cierre del Estrecho de Hormuz y demás, que justo vos compartías un tuit de Néstor Ciurana que ujú, analizaba la situación de cómo el 90% de los alimentos que ingresan cómo esos países importan el 90% de su alimento y cómo eso también estaba siendo afectado no solamente por el tema de no dejar salir el petróleo y negociar eso, sino también por básicamente la escasez de los recursos de alimento que, nada, que daban, bueno, por ejemplo, daba el ejemplo de Arabia Saudita, si no me equivoco, que le quedaban 10 días de reservas de alimentos y ver también cómo se iba manejando eso. ujú. Bueno, de hecho, justo estaba chusmeando imágenes de Dubái y lo que veíamos hace algún tiempo, que te mostraba toda la prensa como lo que estaba pasando en Venezuela, que se estaba quedando sin alimentos y góndolas vacías, qué sé yo. Hay imágenes que están mostrando eso en Dubái, que es Sí. uno de los lugares donde más guita per cápita hay en el Claro. mundo. Y eso no lo vamos a ver en los grandes medios. medios, pero en ningún lado. O sea, No, en no. Argentina los grandes medios no lo pasan, en América Latina no, porque sabemos que estos medios también están atravesados por intereses de los países, no sé, porque Estados Unidos, Israel tienen plata en medios de comunicación. O sea, es una cosa muy, muy profunda lo que hay que analizar. Esto de que los medios de comunicación son peligrosos es real y ahora se está viendo muchísimo Ujú. más.